Bueno, la miocardía periparto trata se define como una falla cardíaca aguda secundaria a disfunción sistólica que se presenta hacia el final del embarazo o en los primeros 5 meses después del parto, donde no se encuentra ninguna u otra etiología cardíaca posible, ni existe enfermedad cardíaca estructural conocida que se debe presentar signos clínicos de falta de ecocardiográficos que identifiquen una disminución en la fracción de la eyección del ventrículo izquierdo mayor a 45%. Puede no haber dilatación ventricular. En cuanto a los factores de riesgo de esta miocardiopatía periparto, vemos que la edad mayor a 30 años en la edad materna avanzada, ser mayor de 40 años, pues aumenta hasta 10 veces más el riesgo. También vemos otro factor, las mujeres de etnia negra, los trastornos hipertensivos del embarazo como antecedentes de preeclampsia, eclampsia o hipertensión postparto. También tenemos el abuso materno de cocaína, la terapia tocolítica oral a largo plazo, mayor de 4 semanas, con antagonistas beta adrenérgicos como la terbutalina. Y vemos que en cuanto a esta tocolisis prolongada se ha visto relacionado con la aparición de la enfermedad. Vemos que el empleo de la terapia tocolítica prolongada, especialmente con la terbutalina y la ritrodina, situación que afortunadamente cada vez tiene menos espacio en el embarazo, ya que la terapia tocolítica mayor de 48 horas no ha demostrado tener pues un impacto favorable sobre el resultado perinatal. Vemos que la gestación múltiple es una condición que se ha ido asociando pues con el desarrollo de la miocardiopatía periparto, que es el embarazo gemelar. Los embarazos múltiples traen consigo un incremento importante de cambios hemodinámicos en comparación con el embarazo único. Teniendo en cuenta esta premisa, es de esperar que estos cambios alcancen su máxima expresión durante el transcurso del embarazo y no durante el puerperio, periodo en el cual se presenta con mayor frecuencia la enfermedad. Otro de los factores es la obesidad, los trastornos de la función tiroidea, la anemia, asma y también las enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos que tener en cuenta que, sin embargo, algunos de los factores de riesgo anteriores, como lo mencioné, la preeclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo, la miocardiopatía, trastorno de hipertensión por cocaína, son en sí las mismas etiologías de la insuficiencia cardíaca al final del embarazo. Los estudios de pacientes con esta enfermedad, la miocardiopatía periparto, a menudo han excluido a las mujeres con preeclampsia para evitar la clasificación errónea de los pacientes. Sin embargo, pues se observa altas incidencias de preeclampsia en pacientes con miocardiopatía periparto. Entonces, lo que sugiere es que la preeclampsia se asocia con predisposición de esta a través de un mecanismo fisiopatológico compartido. Pues se han informado también que la diabetes es un factor de riesgo, pero esta está relacionado, esta relación se puede confundirse con otros factores de riesgo, como los trastornos hipertensivos durante el embarazo. Hay datos pues contradictorios sobre si la deficiencia de seleno es o no pues un factor de riesgo para la miocardiopatía periparto. Entonces, aunque la multiparidad se ha considerado tradicionalmente un factor de riesgo, los estudios han demostrado que la mayoría de los pacientes que desarrollan lo hacen durante el primer o segundo embarazo. En los Estados Unidos vemos que los afroamericanos tienen una mayor prevalencia de esta miocardiopatía en comparación con los estadounidenses blancos, y también puede tener una enfermedad más grave. En una serie que comparó 52 africanos y 104 blancos americanos con miocardiopatía periparto,
Los pacientes afroamericanos eran más jóvenes, tenían una prevalencia más alta de hipertensión gestacional y una tasa más baja de recuperación pues, de la función ventricular, lo que resultó en una tasa más alta del criterio de valoración combinado, de mortalidad y trasplante cardíaco. Las diferencias dentro de los países también pueden existir en otras poblaciones. Un estudio retrospectivo encontró que las mujeres aborígenes canadienses con miocardiopatía periparto presentaban más bajas y más grandes que en otras mujeres canadienses. Si bien existe diferencia pues en la incidencia y la gravedad entre los grupos étnicos, vemos que un registro mundial prospectivo encontró que el modo de presentación y la edad media eran similares en todos los orígenes étnicos, socioeconómicos y geográficos. La edad media de presentación fue de 31 años y luego la paridad media fue el 3, de 3. En cuanto a su fisiopatología, existen varias teorías. Tenemos la del test de estrés fallido. Esta plantea que son los cambios hemodinámicos propios del embarazo los que llevan a que se instaure este cuadro. Sin embargo, la falla de esta teoría es que muchos cuadros hemodinámicos se empiezan a instaurar desde el primer trimestre con un auge en el segundo trimestre, y esto pues no es momento propio de presentación de este cuadro. Tenemos además la teoría de la miocarditis viral. Plantea que esta se da por hallazgos en biopsias miocárdicas, sin embargo, estas no eran muy diferentes a las de pacientes que no presentaban la enfermedad. Otra teoría sería la de la activación inmunológica. Aquí, las células madre fetales o miocitos se depositan en el corazón de la madre y llevarían a inflamación. Esta teoría cobra mucha importancia desde los estudios que se han realizado y han evidenciado que la pentosilfilina, esta sustancia que disminuye la producción del factor de necrosis tumoral alfa, podría tener un papel importante en la recuperación de estas pacientes. El desbalance de estrés oxidativo. Esta teoría, bueno, aquí una mutación del transductor de señal y activador de la transcripción o STAT3 llevaría a que se altere la regulación de la producción de la captepsina D, y esto favorece el paso de la prolactina a 16 kilodalton. Y esta viene siendo pues una sustancia vasculotóxica proinflamatoria y que en presencia de la tirosinquinasa, una sustancia muy importante en pacientes con preeclampsia, puede llevar a apoptosis, isquemia e insuficiencia metabólica. Podemos concluir de la fisiopatología que esta puede ser heterogénea y altamente desconocida y que implica muchas variables que pueden ser angiogénicas, metabólicas, hormonales, genéticas y de estrés oxidativo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el desbalance de estrés oxidativo. Vamos a tener que una mutación a nivel del STAT3 lleva a que se altere la regulación de la producción de la captepsina D, y esto favorece el paso de la prolactina a 16-KDA prolactina, una sustancia que es vasculotóxica y proinflamatoria y que se presenta en la tirosinquinasa. Es una sustancia importante en los pacientes con preeclampsia. Puede llevar a la apoptosis, isquemia e insuficiencia metabólica. Como conclusión de la fisiopatología, podemos decir que esta es heterógena y que es altamente desconocida y que implica muchas variables que pueden ser angiogénicas, metabólicas, hormonales y genéticas. Hablando un poco sobre la clínica, el diagnóstico de la miocardiopatía periparto es en ocasiones complicado, ya que muchos de los signos y síntomas iniciales de esta enfermedad se aparecen en los referidos en los pacientes que cursan con un embarazo normal, especialmente durante el tercer trimestre. Dentro de los síntomas inespecíficos se encuentra lo que es la disnea, sensación de fatiga, edema en miembros inferiores, malestar general. Todo esto es idéntico con lo que se presenta en un paciente con falla cardíaca. Los síntomas que vamos a indagar pues incluyen lo que es la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el dolor torácico, tos, hemoptisis y el shock. En la exploración física pues suele revelar pues, la taquipnea,
la taquicardia, presión venosa yugular elevada, los estertores pulmonares, un ritmo de galope y una ascitis, y pues la presencia de presión arterial puede estar normal, reducida o elevada. También puede tener lo que son las taquiarritmias, que incluyen la taquicardia supraventricular, fibrilación atrial, y en casos muy raros vamos a tener lo que es la taquicardia ventricular. Bueno, entonces tenemos que como método diagnóstico se cuentan con múltiples ayudas diagnósticas que, si bien no son 100% específicas orientadas en el diagnóstico de esta patología, tenemos como el electrocardiograma, que es posible encontrar signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, como la taquicardia sinusal, cambios inespecíficos a nivel de la onda T, dilatación auricular izquierda o alteraciones de la conducción. También vamos a encontrar en la radiografía de tórax, que puede reportar cardiomegalia, congestión pulmonar y derrame pleural. En el ecocardiograma vamos a encontrar una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con valor casi siempre menor a 45%, un aumento de la dimensión del ventrículo izquierdo en la sístole y en la diástole, y una disminución del gasto cardíaco y el volumen sistólico, siendo el ecocardiograma la prueba gold estándar para el diagnóstico de esta patología. Entonces tenemos otro examen complementario que complementa estos métodos diagnósticos, que es el diagnóstico se realiza con la medición del péptido natriúrico auricular y el péptido natriúrico ventricular, ya que estos durante el embarazo normal se encuentran elevados y están marcados elevadamente en presencia de patología, por lo que si se bien son específicos de esta patología, valorarlos en conjunto con el ecocardiograma, ambas alteraciones son sugestivas de esta patología. Entonces tenemos que, por último, la resonancia magnética cardíaca se usa para evaluar la función cardíaca y la detección de trombos murales o fibrosis miocárdica. Este método se debe usar solo si es necesario, dado que el medio de contraste que es usado, el gadolínio, penetra a través de la placenta. Bueno, entonces tenemos otros componentes diagnósticos. El Instituto Nacional del Corazón, Pulmón, Sangre de Estados Unidos, con el conjunto del Departamento de Enfermedades Raras del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, lo definen como 4 componentes que se deben cumplir para el diagnóstico de esta enfermedad. Primero, falla cardíaca que se desarrolle durante el último mes y los primeros 5 meses después del parto. Ausencia de otras causas detectables de insuficiencia cardíaca, ausencia de enfermedad cardíaca antes del último mes del embarazo, características ecocardiográficas de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, disminución de la fracción de eyección. En cumplimiento de los criterios clínicos se debe complementar con estudios adicionales como un electrocardiograma en busca de los cambios inespecíficos del segmento ST y la onda T, o complicaciones dadas por la isquemia o la arritmia. De igual manera, también debemos realizar una radiografía de tórax para evaluar los signos radiológicos de la falla cardíaca o el edema pulmonar. El tratamiento. Su manejo inicial radica en la estabilización ventilatoria, el soporte con oxígeno o la ventilación mecánica asistida, según lo amerite cada caso específico. Pero el tratamiento medicamentoso se determina dependiendo de la valoración riesgo-beneficio para iniciarlo durante el embarazo o el puerperio inmediato. La estrategia farmacológica recomendada en la actualidad puede ser resumida en 5 pilares fundamentales, que se agrupan bajo el acrónimo del BOAR: la bromocriptina, los fármacos orales para la insuficiencia cardíaca, la anticoagulación, los fármacos vasorelajantes y los diuréticos. Ya entrando en el contexto, la bromocriptina actualmente se recomienda en el uso del tratamiento de la miocardiopatía periparto a dosis de 2.5 miligramos al día durante una semana en casos no complicados y 2.5 miligramos 2 veces al día por 2 semanas, seguido de 2.5 miligramos al día por 6 semanas en casos con fail y fracción de eyección menor al 25% o shock cardiogénico. Para los fármacos convencionales para insuficiencia cardíaca, tenemos que la terapia convencional debe instaurarse tan pronto como las condiciones del paciente lo permitan, tomando en cuenta el periodo en el cual se realiza el diagnóstico para la contraindicación